Señor les bendiga, mis hermanos. Nuestro Dios es. Amén. Nuestro Dios es grande y es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto lo viven? Porque podemos creer algo y no vivir como tal cosa. Mire, yo conozco gente rica que viven como pobres. Y yo conozco gente que se cree que es rico, pero la realidad es otra. Y hay que saber, tenemos que saber nosotros, que así como nuestro Dios es grande y poderoso y todopoderoso para obrar, para crear, para bendecir, para guardar, para guardarnos, así también nuestro Dios es un Dios celoso y cuidadoso de su obra, de sus mandamientos, de su palabra, de su regalo. ¿Cuál es el regalo más grande que nuestro Dios nos ha dado? ¿Qué cosa? La salvación de nuestras almas. El regalo más grande tiene un nombre. Se llama Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Y Dios es celoso de todo lo que eso significa. Y en esta mañana yo quiero hablarles o recordarles de un tema muy interesante, porque sucede que hoy en día la velocidad del mundo, de cómo se vive, cómo vive el mundo, ciertamente que nos ha bombardeado a todos. La interconectividad que tiene el mundo entre todas las naciones ha llevado a la transculturización, que no es más que una cultura, una forma de vivir trasladada a otro pueblo que desvirtúa su cultura para unificar, ¿verdad? Unificarse con la de otros lugares. Y esto ha llegado a puntos inimaginables. Las corrientes filosóficas del Nuevo Mundo, ustedes saben que han dejado a Dios a un lado totalmente. Y lo que antes miraba a Dios y a sus preceptos, hoy miran al libertinaje, a lo innatural, al reclamo de unos tales derechos e inclusividad pecaminosa. Nótese que digo derecho e inclusividad pecaminosa, porque si bien hay derechos legítimos, hay inclusividad legítima, también los hay de manera pecaminosa, que es lo que el mundo hoy en día quiere insertar como bueno y válido. Y sucede que ahora las presiones del mundo llegan en todas las direcciones para llegar a un fin tan pecaminoso. Y tal como en el principio recordamos la historia de la Torre de Babel, imagino que todos la conocen. Asimismo el mundo ha llegado a una idea: hagámonos un hombre y seamos uno
que no haya diferencias, que seamos todos iguales y hagamos todo lo que querramos sin consecuencias, lejos de Dios. Y esta presión que el mundo va ejerciendo sobre todo el que se proclama seguidor y servidor de Dios, hace que muchos entonces no quieran soportar tal carga de presión. Y hay un grupo entonces que cuando recibe la presión, hay un grupo de creyentes que cuando reciben la carga, entonces terminan así como en la parábola del sembrador. Usted se recuerda que hay una semilla que cae en pedregal. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la tribulación, dice el texto, y la aflicción, no la soporta, porque no tiene raíz. Pero hay otro grupo de creyentes que entonces se han dejado involucrar por los afanes de la vida, y en ese involucramiento resulta que se ha ido enfriando la comunión con su Señor, y luego entonces por el enfriamiento ceden ante las presiones y terminan extraviados del camino verdadero. Los conceptos que le habían cambiado, que nos habían impactado, aquellas ideas y conclusiones de las que estamos plenamente convencidas, entonces cuando viene la presión terminamos cediendo, y entonces el mundo comienza a ganar la batalla en nuestras vidas. Pero déjame decirte, así como le decía al principio, que el Dios es un Dios celoso de sus cosas. Cuando te permites llegar a un punto de enfriamiento en la comunión con Dios, cuando te permites que las cosas de la vida te impacten y ahoguen lo que es la comunión con Dios, lo que es el conocimiento de su palabra, la relación con tu Dios, con nuestro Dios, ese enfriamiento, esas debilidades en ese aspecto, Dios no la toma a la ligera, porque Él es celoso de su evangelio, de su palabra, de su derecho. Y yo quiero que en esta mañana veamos lo que Dios nos recuerda, porque cuando estas cosas suceden, Dios las ve como el desprecio a su mayor regalo. Dios ve nuestra manera de conducirnos cuando nos enfriamos, cuando nos apartamos de Él. La ve como un desprecio a eso que le costó tanto la salvación tuya, la salvación mía a través de Cristo. Y esta realidad me invita a que miremos cómo el Señor nos ha dejado una alarma, un recordatorio de que es necesario que cumplamos con las responsabilidades espirituales que el Señor nos ha dado, a fin de que cuidemos nuestra relación y de intimidad con nuestro Señor, a fin de que no nos extraviemos, ya que cuando nos desviamos, repito, cuando nos enfriamos, es como si despreciáramos el regalo de Dios para tu vida y para mi vida, que es la salvación de nuestras almas. Cuidado, el tiempo de hoy es difícil. Abre tus ojos, no seas que te deslices. Padre bendito, en este momento estamos en tu presencia.
Tu palabra cada día es nueva y nos habla. Te rogamos que por tu Espíritu Santo seamos tocados y transformados y despertados en esta mañana, a fin de que nosotros seamos aquello que tú quieres que seamos, que crezcamos cada día en el conocimiento de tu verdad para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 2. La carta a los Hebreos capítulo 2. Los primeros 4 versículos, allí aparecen lo que yo le he denominado una alerta. Una alarma que Dios envía a su pueblo, deja plasmada a su pueblo, para que estemos alerta de qué cosas Él está cuidando. De que Él está cuidando de nuestras vidas y que no quiere que nosotros nos apartemos del camino. ¿Y cómo dice el texto aquí? Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, ¿qué cosa? Oído. No sea ¿qué? Que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa, ¿qué cosa? Retribución. Ahí viene la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, por medio de señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? La carta a los Hebreos fue escrita en un periodo antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Evidentemente se puede ver esto por las continuas referencias al sistema de sacrificios del sacerdocio, de las expiaciones y al antiguo pacto. En la lectura de la carta a los Hebreos te puedes dar cuenta cómo el escritor habla del sistema sacerdotal y de los sacrificios del templo en tiempo presente, no en tiempo pasado. Así que evidentemente el templo no había sido destruido en ese momento. Los sacrificios de animales habían sido una disposición de parte de Dios de manera temporal, y estos sacrificios señalaban una realidad al pueblo de Dios, la realidad pecaminosa del hombre, del cual la desobediencia contra Dios tenía consecuencia, y era la consecuencia de la muerte. Y entonces la humanidad necesitaba ser redimida de esa consecuencia. Los sacrificios apuntaban entonces a la necesidad de la humanidad de tener un sacerdote perfecto, un sacrificio perfecto que de una vez y por todas quitara el pecado. La provisión de Dios de este sacerdote y de ese sacrificio perfecto, entonces, es el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje central de toda esta carta. En segundo lugar, esta carta estaba dirigida a las congregaciones de creyentes judíos que habían creído por fe en Cristo como el Salvador prometido, y que evidentemente
como en el mismo versículo 3 del texto que leímos, dice que esta salvación había sido anunciada primeramente por el Señor, y entonces, dice el escritor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Estos creyentes judíos no conocieron a Jesús directamente, sino que creyeron por la predicación del Evangelio de los discípulos y los apóstoles que sirvieron a Cristo. En tercer lugar, estas no eran iglesias nuevas. Ni le faltaban ni doctrina ni enseñanza. Ya que si nos vamos al capítulo 5, versículo 12, dice que debiendo ser ya maestros, dice el texto, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se dan cuenta? Estas no eran iglesias de plantaciones nuevas. Eran iglesias que tenían mucho tiempo, que conocían el Evangelio bien, conocían la doctrina bien, pero tenían problemas. Y este último punto del contexto es el que nos hace entender la importancia de la enseñanza del texto que hemos leído. Pues esta es la razón que nos llama la atención para mirar en este texto. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de hoy puede encontrarse en la misma situación que esta iglesia a la que estaba aquí. Iglesia que no somos nuevas, iglesias que han conocido el Evangelio, que tienen la doctrina, el conocimiento, la teoría, la conocemos de manera específica, pero entonces hay un problema. Puede ser que esa teoría haya dejado de traducirse en práctica y haya vuelto atrás. Y este punto es importante que nos llevemos pendiente en todo el trayecto de este texto, ya que el problema estaba en que muchos creyentes judíos habían dejado el Evangelio a un lado y vuelto a la religiosidad judía por temor a las presiones que sus compatriotas israelitas establecían contra estos hermanos creyentes. Aquellos que una vez habían confiado única y exclusivamente en la obra de Cristo para salvación, ahora estaban volviendo a sacrificar animales, volviendo a guardar días de reposo, etcétera, etcétera. Estaban volviendo a las mismas obras de las cuales habían renunciado a creer en Cristo por fe. Todo porque no querían sufrir las presiones, las persecuciones, la marginación de parte de sus hermanos, la opresión de aquellos que no creían en Cristo. Y justo a este proceder es que Dios, a través del escritor, advierte a su pueblo: cuidado, que no te descuides, que no descuides la salvación que te ha sido otorgada como regalo divino. Y aquí hay un punto que debemos destacar. Pudiese pensar, y aquí entonces se está enseñando que la salvación se pierde. ¿Usted cree que la salvación se pierde? No. La salvación no se pierde. Y este texto no está trabajando, no está enseñando la pérdida de la salvación. No es eso lo que está trabajando este texto. Este texto no habla
de la seguridad de la salvación, sino de la responsabilidad de los salvados de cuidar del tesoro que ha sido puesto en sus corazones. ¿Se entiende? Aquí no está hablando de seguridad de salvación, sino de, nuevamente repito, responsabilidad. La responsabilidad que tenemos tú y yo como creyentes de crecer en el Evangelio, de avanzar, de no quedarte como un niño que necesita leche, sino como el texto que leímos ahorita, llegar a ser maestro, crecer, mostrar la gracia que ha sido puesta en ti, etcétera, etcétera. ¿Podemos retroceder a caminar por senderos que ya habíamos desechado? Cuando vamos al versículo 1, lo primero que nos enseña es que esto es posible. Lamentablemente, es posible que nosotros falseemos, que en algunas cosas volvamos atrás, porque usted y yo no somos perfectos. Somos salvos, pero todavía no somos perfectos. Ahora bien, si usted se da cuenta, por esta razón entonces hace el énfasis de que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y el texto dice exactamente, no sea que nos deslicemos. Si en tal caso no hubiera la opción, no hubiera la posibilidad de que nos extraviásemos, entonces no hay necesidad de explicar ni de decir que estén alerta a que se deslicen, ¿verdad? En otras palabras, el escritor está dando por sentado la posibilidad de que esto sí ocurriera, que los creyentes que una vez fueron iluminados ahora estén andando en la oscuridad en algunos temas. Fíjese que el llamado del escritor es a vigilar, a atender, ¿verdad? A estar pendiente de la cosa que dice ahí, a la cosa que hemos oído, que hemos escuchado, versículo 1, o las cosas que hemos aprendido, o las cosas que hemos recibido. ¿Y qué habían recibido? En el capítulo 1, esta carta comienza a revelar la supremacía de Cristo a partir del mismo versículo 1. Pero ellos no solo habían recibido este primer capítulo, esta es una carta que en el capítulo 2 apenas está iniciando. Así que cuando dice aquí que deben estar atentos a lo que han recibido, no se refiere al apenas un capítulo, 14 versículos que había tenido anteriormente, lo conversado, sino todo el Evangelio. Debemos estar atentos a todo lo que hemos recibido, todas las enseñanzas que hemos recibido acerca del Evangelio y la vida cristiana. Así que hay una luz de alerta que debemos colocar en nuestros corazones, con una alarma que pueda dispararse y alertarnos de que no estamos atendiendo correctamente a las cosas que hemos recibido. En segundo lugar, el escritor no solo da por hecho de que puede pasar, sino que nos enseña de qué manera estas cosas pasan. Dice el texto, no sea que, ¿qué cosa?
no sea que nos deslicemos. O una traducción más literal, no sea que vayamos a la deriva. ¿Usted sabe lo que es irse a la deriva? ¿Alguno me puede poner un ejemplo? ¿Qué es irse a la deriva? ¿De qué trata eso? Un barco cuando se hunde o cuando se lo lleva la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que estas cosas no suceden de la noche a la mañana. No sucede que un día tú estás firme en el Señor y al otro día caíste. No sucede que hoy estás valiente, que recibe los ataques del mundo, que te dicen, mira, no, esto no es así, tú les rebates con la palabra y tú defiendes tu posición porque la dominas, y al otro día ya dice, bueno, quizás no es eso, quizás tú tienes razón, quizás la Biblia es muy relatada, no se trata de eso. El término es utilizado en este punto, es un término de navegantes, irse a la deriva. Es algo que sucede paulatinamente, algo que sucede al paso, algo que sucede sin hacer mucho ruido, prestando atenciones a otras cosas, ocupándote más tiempo en otras cosas. Este término define a aquel pescador que está en un bote en medio del mar, ¿verdad? Y están esperando que caigan peces a las redes, pero no se percata de que la corriente lo está llevando, alejando del punto donde debe estar, y que está siendo llevado a un punto donde regresar puede ser difícil. O el que no se dio cuenta que el bote no estaba bien amarrado, y al pasito el bote se suelta, se va yendo lejos del puerto, y cuando viene a ver no se puede alcanzar. ¿Me están llevando la idea? No sucede de la noche a la mañana que nosotros nos enfriamos, nos apartamos o caemos nuevamente en pecado que habíamos ya dejado a un lado. Y justo así se va perdiendo, se van desvaneciendo lo que habíamos construido en nuestra relación con Cristo. Y así nos vamos a la deriva. Antes había una dependencia total del Señor en todas las cosas que hacíamos. Ahora dependemos de nuestras propias ideas, de los conceptos del mundo actual. ¿Cómo luce esto? De pronto tenemos un negocio y queremos abrir más temprano porque nos hemos dado cuenta de que por la mañana hay un flujo mayor, y si abro más temprano entonces puedo, los que van para el trabajo, antes de ir al trabajo pueden pasar por aquí y yo tengo más ingresos. Y por lo general, ¿sabe qué pasa? En vez de sacrificar nuestros sueños para levantarnos más temprano y tener el tiempo con el Señor, resulta que lo que termina siendo sacrificado es el tiempo del Señor, porque yo tengo que dormir un poquito más y me levanto, oro y para el negocio. Y sigo pasando poco a poco. Que tengo demasiadas cosas que hacer en el día, que los niños hay que llevarlo a un curso ahora, y que hay que irlo a buscar porque hay que llevarlo a natación, hay que llevarlo al play, que hay que irlo a buscar porque lo dejé en la casa de un amiguito que están haciendo una tarea. Y así andamos de aquí para allá ocupándonos.
así se va el día a día de la vida. Y andamos día a día sin estar en comunión con el Señor, sin pensar en el Señor, sin orar en el camino, sin recordar un versículo, lejos de la comunión de Dios. Lo dejamos para la noche, pero luego estamos tan cansados del día. Llegamos a la casa a hacer las cosas del hogar, los oficios, las cenas, y luego termina y dice: yo he afanado mucho hoy. Yo no he tenido tiempo ni para descansar. Me voy a tirar aquí a este mueble a ver un partido. ¿Qué cosa? ¿Qué le gusta más? ¿Qué le gusta? ¿Pelota? La NBA. Una peliculita ahí. Una serie. Ahora la serie está de moda. Antes era la novela, ahora es la serie. Lo peor de la serie es que antes la novela usted tenía que obligado a esperar el otro día para ver el capítulo. Ahora usted se consume 7 y 8 capítulos. No está mal. No está malo ver algún contenido. No está malo ver un juego de pelota. ¿O eso es malo? El problema está cuando entonces usted ahí, ¿verdad?, se queda viendo el juego, se queda teniendo un minuto para usted. Que los muchachos se durmieron, vamos a aprovechar ahora que los muchachos están descansando. Y resulta que entonces, cuando usted se da cuenta, dice: pero son las 2:30. Hay que acostarnos porque mañana hay que levantarnos a las 5, a las 5:30, a las 6. Y entonces, ni tengo tiempo en la mañana, ni hablo el tiempo en el transcurso del día, ni tengo comunión con el Señor en la noche. Y así se van pasando los días. Así el único contacto de comunión con el Señor es domingo de 9 a 11. ¿Y qué pasa entonces con nuestras vidas? Se enfrían. ¿Qué pasa entonces con nuestra comunión con el Señor? Mira, se va enfriando, va decayendo. Y cuando entonces vienen las presiones, los embates, resulta que no estamos firmes, no estamos fuertes para defendernos. Y es precisamente eso lo que Dios nos está llamando la atención. Cuidado, no sea cosa que usted y yo nos deslicemos. Porque resulta que entonces, en vez de parecernos más a Cristo, nos terminamos pareciendo más al mundo, nos amoldamos más al mundo y a la religiosidad del mundo. Esto era lo que estaba pasando con los creyentes unidos. Habían vuelto a la adoración a los ángeles, habían vuelto a los sacrificios, a las obras antiguas del judaísmo a través de el libro de la carta a los hebreos. Léanla en casa tranquilo. Usted se va a ver cómo es un debate o una aclaración de la importancia de Cristo sobre todas aquellas cosas, porque Cristo era superior a los ángeles a los cuales ellos habían dejado de adorar y ahora habían vuelto a adorar. Cristo era superior al sacrificio porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Cristo era superior a las ofrendas. Cristo era superior al sacerdocio de Melquisedec. Cristo era el perfecto en todo y eso era todo lo que ellos necesitaban. Pero ellos habían vuelto atrás. Y esto era literalmente un desprecio a la obra de salvación de Cristo nuestro Señor. Ese mismo es el problema que podemos estar corriendo
usted y yo cuando nos deslizamos del Evangelio, cuando nos enfriamos en la comunión con el Señor. Comenzamos a andar como el mundo, comenzamos a hacer de la oración una rutina del Padre Nuestro, comenzamos a dejar que las mundanalidades vuelvan a permear nuestras vidas. Y dos son las razones por las que debemos cuidarnos de no descuidar una salvación tan grande. Versículo 2 del texto que hemos leído nos habla de las consecuencias. Dice allí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Versículo 2 trata de consecuencias serias para los que descuidan la salvación que Dios nos ha dado. Estas consecuencias son verdaderas y son tan serias que el escritor la pone en contraste con las consecuencias de aquellos que desobedieron la ley mosaica. Fue dada por los ángeles, como fue Dios tan justo cuando aplicaba el castigo divino a los que desobedecían a aquella que fue en escala menor a Cristo. ¿Se entiende? Ese hilo de pensamiento que sucede entre el versículo 3 y el versículo 4 destaca la importancia, la mayor importancia del Evangelio que usted y yo hemos recibido, que del Evangelio que los hebreos habían recibido. Si aquellos que desobedecieron la ley en menor en jerarquía recibieron la consecuencia de sus actos, ¿cuánto más nosotros si desobedecemos a aquel que es superior en la ley, a Cristo mismo? Lo repito, si aquellos que desobedecieron aquella ley que era menor en rango, en jerarquía, ¿cuánto más nosotros si desobedecemos a aquel que es superior a la ley, a Cristo mismo? O más bien, si hubo consecuencias para quienes descuidaron lo menor, mucha más consecuencia habrá a los que descuidan lo mayor. Y esto no es un concepto nuevo o aislado, mis hermanos. Hay al menos 2 versículos más que nos enseñan acerca de la necesidad de cuidar lo que hemos recibido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice allí: que poniendo toda, déjame verlo directamente, primera Pedro 1.5, segunda de Pedro 1.5, vosotros también poniendo toda diligencia, lo mismo que vimos en el texto primero, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Versículo 10: porque, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Lo ves ahí? El apóstol Pedro también
entiende y enseña que usted y yo tenemos la posibilidad de, cuando nos enfriamos de hacer las cosas que debemos hacer, cuando dejamos a un lado la responsabilidad de cuidar de nuestra relación, de nuestra comunión con Dios, tenemos la posibilidad de caer. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Como dice aquí, Filipenses 2:12. Por tanto, ¿qué cosa? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué cosa? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol aquí alienta y exhorta a los creyentes en Filipos que debían poner su esfuerzo y ser diligentes en llevar a cabo los resultados de la salvación en sus vidas. Es un asunto de doble vía entre el Señor y nosotros. Dios da la salvación gratuita, pero hay una responsabilidad que se asume al recibir el regalo de la salvación. Esta es la responsabilidad de la obediencia a Dios, de manera que sea evidente por fuera lo que experimentamos por dentro. Esto porque tú y yo somos faro que alumbra un mundo de oscuridad, mi hermana, mi hermano. Y nosotros estamos destinados a llevar la luz de Dios. Como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, un texto que conocemos, que nosotros somos linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu entorno, mi entorno, debe reconocer de lejos las evidentes diferencias entre tú y ellos. No estamos llamados para ser iguales a lo que antes éramos, sino a la diferencia radical por la obediencia a nuestro Señor y su palabra. Y eso solamente va a ser cuando usted y yo mantengamos una comunión íntima con el Señor. ¿Va usted de perder la salvación al descuidarla? No. Pero de igual forma tenemos la responsabilidad de evidenciar los resultados que en usted y nosotros han sido hechos. Dios quiere que seamos creyentes, que valoremos la magnitud de la obra de la salvación, que recordemos el precio que fue pagado para que nosotros alcanzásemos la entrada a la vida eterna. La magnitud del regalo debe hacernos procurar a todas costas, mis hermanos, que se refleje el fruto agradable a aquel que nos amó y nos salvó y nos dio la vida eterna. Fíjense que el escritor, en el versículo que leímos en el texto de Hebreo, no se enfoca en describir cuáles son los castigos, sino en la seguridad de que esto sucederá sin distinción cuando algunos se descuidan. Si vamos al capítulo 12 del texto, versículos 4 al 11 del texto de Hebreos, allí el escritor confirma lo que aquí se expone y nos llama a que no menospreciemos. Versículo 5, y
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La muestra del amor del Señor es que nos va a disciplinar cuando descuidemos nuestra comunión con Él. Nadie que ama a alguien de verdad le deja sin corregirle lo malo. Si usted tiene un hijo que va en malos pasos y usted lo ama, ¿qué usted hace? Lo corrige. Eso es lo que Dios hace, porque Él no quiere que usted y yo nos descuidemos y caigamos y nos apartemos. Si usted se da cuenta, esta parte de la disciplina está en el versículo 12. En el versículo 12 está la alerta. ¿Por qué cosa? Porque Él no quiere tener que disciplinarnos, mis hermanos. Él no quiere tener que disciplinarle a usted y a mí. Por eso le da la alerta al principio, para que nosotros despertemos, para que nosotros nos cuidemos, para que nosotros mantengamos nuestra comunión con aquel que nos ha salvado. El castigo nunca se ve como algo que trae alegría. El castigo siempre se da doloroso, pero es el que luego trae frutos de justicia. Pero el Señor no quiere que sea necesario el punto de la disciplina. Es por esto que este texto que hemos visto en esta mañana, mis hermanos, viene a ser de tanta importancia. El Señor mismo alentándonos a que cuidemos de aquello tan preciado que se nos ha dado, una salvación tan grande. La segunda razón para no descuidar esta salvación es por quien es el dador de ella. Si volvemos al texto, en el versículo 3, en la segunda parte hasta el versículo 4, dice que Dios está envuelto plenamente en otorgar por gracia la salvación, y aún las tres personas de la Trinidad han obrado en cada paso, en cada etapa, a fin de que su regalo tan precioso sea anunciado hasta llegar a todos. Cristo, el primer anuncio, los discípulos como testigos, Dios el Padre certificando su testimonio a través de señales y prodigios, y el Espíritu Santo convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Dice el versículo 3, la segunda parte, que fue anunciada primeramente por Cristo, el Hijo, aquel que es la revelación suprema del Padre. Esta es la revelación final. Cristo es la revelación final de Dios. Un perdón de pecados no por medio de sacrificios continuos de animales, sino por el sacrificio perfecto y completo del Hijo de Dios. ¿Te encuentras pequeño este regalo para ti y para mí? Dios te ha purificado de todos tus pecados, porque su propio Hijo se sacrificó en carne propia en la cruz, derramó toda su sangre en su muerte para que tú ya no tengas que morir y seas restaurado a la comunión con el Padre. Eso fue lo que celebramos en esta mañana, mis hermanos. El pan, el vino es la simbolización de esa obra de Cristo en favor de nosotros. Desde otro punto de vista, el ofendido por nuestros pecados, pagando la consecuencia del ofensor. Nosotros que ofendimos a Dios, que le dimos la espalda, que desobedecimos su voz y que ahora deberíamos cargar con nuestras consecuencias,
Ahora Dios mismo dice, yo voy a asumir el precio para restaurarte conmigo. ¿Te parece poca cosa? Por eso es la exclamación del escritor, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y yo pregunto esta mañana, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande, mis hermanos? Por lo cual les aliento a que cada día, cada minuto de nuestras vidas sean marcados por la salvación que Dios nos ha dado. Que cada día que pase en tu vida sea marcado por vidas que hayan entendido el precio de lo que ha sido pagado por nosotros. Y que esto entonces resplandezca en toda nuestra manera de vivir. Que llevemos frutos espirituales, que resplandezca la comunión que hay entre Dios y nosotros. Que nos llenemos cada día de los recursos impartidos por Dios en su palabra, para que vivamos una vida de intimidad con nuestro Señor. Que hagamos que por nosotros se cumpla en el Señor aquellas palabras que fueron dichas en el texto de Isaías 53, que dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hagamos que nuestro Señor, que nuestro Salvador se sienta satisfecho del valor que usted y yo le hemos dado a la salvación que Él nos ha dado por la fe en Él, y que tan alto precio ha pagado para gloria de Dios. Y que entonces esta manera, esta comunión íntima con Dios nos libre, nos cuide, nos fortalezca para recibir los embates de un mundo que está contra Dios, de un mundo que está contra usted y contra mí, solamente porque hemos recibido la salvación de Dios. Que el Señor